Bueno, vamos a explicar los tipos de hipótesis. En principio, nos vamos a centrar en tres, que son las descriptivas, las correlacionales o asociativas y las explicativas. Bueno, las hipótesis descriptivas se refieren a características que se darían en el objeto estudiado. Esto es que, señalan la presencia de ciertos hechos o hablan de que un objeto pertenece a determinada clase, en fin. Principalmente hablan acerca de las características que tendrían un elemento. Ahí tenemos un ejemplo, que son los factores apreciados por el turista latinoamericano en la Argentina, son la arquitectura, la gastronomía y el tango. En ese caso tenemos algunas determinadas características que está hablando, en este caso particular, de el turista y qué cuestiones aprecia, como son la arquitectura, la gastronomía y el tango. Esos serían como elementos, si se quiere, variables asociadas, en este caso, a el turista. Otro ejemplo lo constituye el siguiente. Las empresas automotrices tienen una estructura jerárquica reticular. Ahí en ese caso el elemento sería las empresas automotrices y la característica sería estructura jerárquica reticular. En ese caso sería como la variable atribuida a ese elemento o a ese objeto. Y la última, la actitud de los electores es más positiva hacia el candidato A que hacia el candidato B. En ese caso, solo, como ven, se está haciendo una referencia a una característica de un elemento, en este caso la actitud que tienen los electores. Por eso decimos que las hipótesis descriptivas contienen referencias básicamente a la forma que tienen los objetos. Después tenemos las hipótesis correlacionales, también llamadas asociativas, y como tienen ahí, relacionan dos o más variables en términos de asociación. También hablamos de correlación. Correlación significa variación conjunta, es decir, que si varía una variable, cambia o se modifica una variable, como resultado también cambia la otra, pero no en términos causales, es decir, que una es efecto de la otra, sino más bien una variación conjunta entre ambas, que puede ser en sentido inverso o en sentido directo. La forma lógica en la que se expresan las hipótesis asociativas es a mayor X, mayor Y, o a mayor X, menor Y. Son expresiones lógicas de este tipo de hipótesis correlacionales. Y ahí tienen un ejemplo. Cuanto mayor es el nivel económico del turista, mayor es su interés en la calidad del hospedaje. Acá encontramos las dos variables. La primera es el nivel económico del turista y la segunda la calidad del hospedaje. Como verán, hay una relación directa entre esas variables, una correlación, es decir, que se van modificando conjuntamente. Por último tenemos las hipótesis explicativas, que relacionan dos o más variables en términos de dependencia o en términos de causalidad. Por eso también son llamadas hipótesis causales. Ahí tienen un ejemplo. Ubicando un producto en la góndola a determinada altura, se venderá menos que ubicándola en otra. La hipótesis independiente en ese caso es la ubicación de la góndola, y la otra, la dependiente, sería la venta de ese producto, en este caso. La forma lógica en la que se expresan las hipótesis causales es: si se presenta X, entonces se va a presentar Y, o si X, entonces Y, es decir, una relación o un nexo causal entre ambas, advirtiendo que ante la presencia de una variable se va a producir como consecuencia o efecto la otra. Bien, hay otro tipo de relaciones entre variables independientes en una hipótesis y variables dependientes, que puede cambiar básicamente según la investigación. Es decir, en una investigación, una hipótesis, una variable puede ser independiente, mientras que en otra investigación
ocasión esa misma variable puede ser dependiente. Acá tenemos un ejemplo, la gestión de recursos humanos, que sería la variable independiente, incide en la imagen de marca, que sería la variable dependiente. Pero en otra hipótesis puede ser que la imagen de marca, que es la variable independiente, incide en la fidelidad del consumidor, que sería la variable dependiente. Es decir, ahí vemos cómo, en este caso la imagen de marca, en una hipótesis era la variable dependiente y en otra la independiente. Otro tipo de relaciones, bueno, entre variables es cuando se empiezan a involucrar más variables en una hipótesis porque son factores que están influyendo en determinados fenómenos. A veces puede ser uno, puede ser dos o puede ser muchos más. Otro ejemplo es este, la deserción de estudiantes universitarios varones es mayor que la de mujeres porque los hombres generalmente sufren mayor presión social para ingresar al mercado laboral. Y acá en este caso las variables son deserción de estudiantes universitarios, la variable dependiente, que es eso lo que se quiere explicar, el sexo, la variable independiente, y la presión social para ingresar al mercado laboral sería la variable dependiente respecto del sexo o independiente respecto de la deserción. Otra cuestión para aclarar, bueno, hay que tener en cuenta que en las hipótesis explicativas aluden a las causas o a los factores que inciden, influyen o determinan en alguna medida la ocurrencia de los hechos.